Puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esta frase moldeó la civilización occidental. Doctrina del pecado original, salvación a través de Cristo, depravación total de la humanidad. Agustín construyó toda su teología sobre esta narrativa. Calvino también. La idea de que nacemos corrompidos, de que hay algo fundamentalmente mal en la naturaleza humana, de que necesitamos intervención divina para ser restaurados. Todo esto proviene de una lectura específica de Génesis 3. Pero hay un problema. Esta lectura está equivocada. No porque la interpretación sea mala, pero porque el texto no trata sobre lo que dicen que es. El relato del pecado original es una capa superficial, una reescritura, un gloss, una interpretación posterior adherida a una historia anterior. Y esta historia anterior no habla de pecado, habla de genética. No hables de Dios y serpiente. Habla de Enlil y Enki. No habla de un jardín espiritual donde la humanidad cayó. Habla de un laboratorio donde la humanidad fue contenida. Y si lees Génesis 3 con atención, incluso en la versión actual, te darás cuenta de que hay inconsistencias. Dios dice: el día que comas, ciertamente morirás. Ellos comen, no mueren. La serpiente tenía razón. No morirán. Dios sabe que cuando coman, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y eso es exactamente lo que sucede. Entonces los ojos de ambos se abrieron. Y Dios, o quien quiera que esté hablando allí, admite: el ser humano ahora se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Como uno de nosotros, no como yo. Nosotros. Esta es la primera pista de que hay algo mal con la narrativa monoteísta. Porque si hay un nosotros, entonces no estamos hablando de un Dios único. Estamos hablando de una pluralidad, los Elohim. Y antes de ser recontada en el Génesis, esta historia ya existía, en Babilonia. La narrativa de Génesis 3 no es original. Es una adaptación hebrea de un relato mesopotámico mucho más antiguo. Específicamente, la historia del conflicto entre Enlil y Enki sobre el destino de la humanidad. En los textos sumerios y babilónicos, como el Enuma Elish y el Atrahasis, hay una disputa clara. Enlil, líder del consejo Anunnaki, autoritario, controlador, quiere mantener a los humanos como trabajadores limitados, fuerza física adecuada, inteligencia suficiente para seguir órdenes, vida corta lo suficiente como para no acumular sabiduría peligrosa. Enki, científico, genetista, benefactor de la humanidad, cree que los seres humanos pueden ser más. Los modificó genéticamente para que pudieran evolucionar. Les dio capacidades cognitivas ampliadas. Les enseñó artes, ciencias, agricultura. Y eso generó conflicto. Enlil se enojó, porque los humanos demasiado inteligentes son humanos incontrolables. Y toda la estructura punitiva que aparece en Génesis 3 ya estaba en los textos babilónicos. El dolor en el parto ya estaba allí. La maldición sobre la tierra, haciendo que el trabajo agrícola sea difícil, ya estaba allí. La mortalidad garantizada, impidiendo que los humanos vivieran indefinidamente, ya estaba allí. Todo esto fue tomado directamente de las narrativas mesopotámicas. Pero hay una diferencia crucial. En los textos babilónicos, estas penas no son consecuencia del pecado humano, son decisiones políticas de Enlil. Él elige limitar a la humanidad porque está evolucionando demasiado rápido. Porque Enki dio demasiado conocimiento. Y es exactamente este conflicto el que está codificado en el Génesis, solo que disfrazado. La serpiente, en el relato hebreo, no es el mal. Es Enki ofreciendo evolución. Yahvé, asumiendo el papel de Enlil, intenta bloquear ese conocimiento. No coman, o morirán. Pero ellos comen, y sus ojos se abren. Yahvé reacciona con castigos, no porque pecaron, pero porque ahora son una amenaza. El ser humano se ha vuelto como uno de nosotros. No puede tener acceso también al árbol de la vida, para no vivir para siempre. Vamos a pausar aquí. De los árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comieron. Y el árbol de la vida, al cual se le ha bloqueado el acceso. En el contexto genético, esto tiene todo el sentido. El árbol del conocimiento representa una modificación cognitiva, expansión de la conciencia, capacidad de razonamiento abstracto,
de planificación futura, de cuestionamiento moral. Eso es lo que separa a los humanos de los primates. Y los Anunnaki dieron esto. Pero el árbol de la vida representa algo diferente. Longevidad extrema, quizás inmortalidad biológica, la capacidad de vivir cientos, miles de años sin envejecer. Y eso fue negado. ¿Por qué? Porque los humanos inteligentes que viven para siempre no pueden ser controlados. Acumulan demasiado conocimiento, se convierten en rivales. Entonces Enlil, o Yahvé, en el relato hebreo, bloquea el acceso y coloca guardianes. Él colocó querubines al este del jardín del Edén, con una espada llameante que giraba en todas las direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Querubines. Espadas llameantes. No es metáfora. En los textos sumerios, los Anunnaki tenían tecnología avanzada, vehículos voladores descritos como pájaros de tormenta, armas que lanzaban fuego y trueno, estructuras custodiadas por centinelas armados. La descripción del Génesis encaja a la perfección, y eso lo cambia todo. Porque si el Edén no era un paraíso espiritual, sino un centro de investigación genética, si la caída no fue pecado, sino contención, si la serpiente no era el mal, sino un benefactor, entonces toda la estructura teológica del cristianismo occidental necesita ser repensada. Agustín estaba equivocado. Calvino estaba equivocado. La doctrina de la depravación total es una interpretación de un texto que ha sido mal comprendido desde el principio. Y aquí está el punto crítico. Incluso si ignoras por completo los textos sumerios y babilónicos, incluso si solo lees el Génesis en su forma actual, las inconsistencias están allí. Dios miente. Dice que morirán el mismo día. No mueren. La serpiente dice la verdad. Dice que sus ojos se abrirán. Se abren. Dios usa el plural, como uno de nosotros. La moral en cuestión no es la de los humanos, es la de Yahvé. ¿Por qué oculta conocimiento? ¿Por qué miente sobre las consecuencias? ¿Por qué expulsa a los humanos que se han vuelto como dioses? Estas son preguntas sobre el carácter del Elohim que está hablando, no sobre el pecado de la humanidad. Y esto fue cubierto, reescrito, reinterpretado por escritores yahwistas posteriores que querían transformar la narrativa en una historia de culpa humana. Pero la estructura original aún es visible, para quienes sepan leer. Y no es coincidencia que estas conexiones entre Enlil, Enki y el Génesis hayan sido preservadas en manuscritos que la ortodoxia intentó destruir. Textos como el Gran Grimorio, la Llave de Salomón, el Libro de Enoc, obras que describen jerarquías invisibles, símbolos de poder y prácticas que fueron prohibidas no porque fueran falsas, sino porque revelaban demasiado. Muchos fueron quemados, otros escondidos. Si quieres entender de dónde vienen realmente estas narrativas y qué más ha sido ocultado, hay un video completo que reúne esta información documentada. Como este tipo de contenido puede ser eliminado de las plataformas, está disponible exclusivamente en el enlace del primer comentario fijado. Cualquier pastor que tenga un diploma de un seminario teológico serio conoce al menos el 80% de lo que acabamos de hablar. Ellos saben que Génesis 3 es una reescritura de textos anteriores. Ellos saben que los Elohim aparecen en plural en varios pasajes. Ellos saben que Yahweh era originalmente uno entre muchos. Pero ese conocimiento nunca llega a los sermones. Nunca se predica desde el púlpito, porque la narrativa oficial necesita ser mantenida. Y si eso sucede a nivel individual, pastores que saben pero no hablan, imagina a nivel institucional. El Vaticano sabe, y sabe mucho más. Durante siglos, la Iglesia Católica Romana compiló el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos. La primera versión oficial fue publicada en 1559, bajo el Papa Pablo IV, y continuó siendo actualizada hasta 1966, cuando fue oficialmente abolida por el Papa Pablo VI. Pero no antes de más de 400 años de censura sistemática. Miles de títulos prohibidos, desde obras de teología alternativa, hasta filosofía, ciencia y literatura. Galileo Galilei estaba en el índice por defender el heliocentrismo. René Descartes, por sus meditaciones metafísicas. Immanuel Kant, por su crítica de la razón pura. Víctor Hugo, por Los Miserables. Pero además de los nombres famosos, había algo más peligroso. Grimorios. Textos esotéricos, manuscritos gnósticos, obras como la Llave de Salomón, que describía invocaciones, símbolos de poder y jerarquías angelicales que no encajaban en la doctrina oficial.
El Gran Grimorio, que hablaba de pactos y entidades que la Iglesia clasificaba como demoníacas, pero que tenían raíces en tradiciones precristianas. El libro de Enoc, que describía a los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra, se mezclaron con humanos y enseñaron conocimientos prohibidos. Todos esos textos han sido prohibidos, pero para banirlos, fue necesario leerlos, fue necesario estudiarlos, fue necesario entender exactamente lo que decían y por qué eran peligrosos. Y eso significa que los teólogos del Vaticano tuvieron acceso completo a todo lo que fue prohibido. Leyeron sobre jerarquías no cristianas de seres celestiales, sobre prácticas rituales que precedían al cristianismo, sobre narrativas de contacto que aparecían en culturas alrededor del mundo. Y todos esos libros, en lugar de ser destruidos, fueron secuestrados, catalogados, guardados en la Biblioteca Vaticana. Y no solo libros europeos. Cuando la Iglesia se convirtió en parte integral de la colonización global, trajo de vuelta conocimientos de todo el mundo, junto con algo aún más valioso: los artefactos. Porque cuando la Iglesia Católica se convirtió en una parte integral de la conquista y colonización de continentes enteros, las Américas, África, Asia, Oceanía, no lo hizo solo como evangelizadora. Ella fue como archivista y destructora. Los códices mayas fueron quemados en masa por Diego de Landa, obispo de Yucatán, en 1562. Miles de manuscritos, registros astronómicos, calendarios, historias de origen, reducidos a cenizas. Solo 4 códices mayas han sobrevivido. Los aztecas tenían bibliotecas enteras, registros pictográficos de su cosmología, de seres que descendieron del cielo, de ciclos de creación y destrucción, quemados por los conquistadores españoles. Los incas tenían quipus, sistemas de cuerdas con nudos que registraban no solo números, sino narrativas complejas. Muchos fueron destruidos, pero no todo fue quemado, porque la Iglesia necesitaba estudiar lo que estaba destruyendo. Necesitaba entender las herejías que estaba combatiendo. Entonces, los textos fueron copiados antes de ser quemados. Se enviaron artefactos a Roma. Relatos de misioneros describiendo las creencias paganas han sido preservados en los archivos. Y esos relatos hablaban de algo consistente. En las Américas, los pueblos indígenas hablaban de seres del cielo que enseñaron astronomía, arquitectura, Quetzalcóatl, Viracocha, Kukulcán, todos descritos como venidos de las estrellas. En África, las tradiciones Dogon hablaban de visitantes de Sirio que transmitieron conocimientos astronómicos imposibles para la época. En Polinesia, narrativas de dioses que navegaban por los cielos en canoas voladoras. En la Australia aborigen, los Wandjina, seres celestiales que crearon a la humanidad y luego regresaron a las estrellas. En la India, los Vedas describían a los Vimanas, vehículos aéreos conducidos por dioses. En el Tíbet, textos hablaban de seres de luz que descendían de las montañas celestiales. Culturas separadas por océanos, sin contacto entre sí, pero todas contando la misma historia. Contacto. Intervención. Seres tecnológicamente avanzados moldeando a la humanidad. Y la Iglesia Católica, a través de la colonización, tuvo acceso a todas estas narrativas. Textos hindúes fueron confiscados durante el dominio portugués en Goa. Manuscritos budistas fueron secuestrados durante misiones jesuitas en Asia. Artefactos africanos fueron llevados a Roma. Relatos de culturas indígenas de las Américas fueron registrados por padres y enviados al Vaticano. Y todo eso está guardado. Porque si hay algo que la Iglesia siempre ha sabido hacer, es acumular información. Y hoy, la Biblioteca Vaticana no es solo un repositorio de literatura cristiana. Es un archivo de narrativas suprimidas, de tradiciones alternativas, de evidencias que contradicen la versión oficial de la historia humana. Son 75.000 códices manuscritos, más de 1 millón de libros impresos, documentos que nunca fueron digitalizados, textos que nunca fueron traducidos, artefactos que nunca han sido exhibidos al público. Y dentro de este archivo está la verdad sobre lo que sucedió en el Edén, sobre quiénes eran los Elohim, sobre lo que realmente moldeó a la humanidad. Y no es solo conocimiento antiguo, es conocimiento contemporáneo también. A principios del siglo XX, 3 niños en Fátima, Portugal, afirmaron haber visto a la Virgen María: Lúcia dos Santos, de 10 años; Francisco Marto, de 9 años; Jacinta Marto, de 7 años. Entre mayo y octubre de 1917, informaron 6 apariciones. Y el 13 de octubre de 1917, ocurrió lo que se conoció como el Milagro del Sol.
Cerca de 70.000 personas estaban presentes y presenciaron algo en el cielo. Los relatos varían. Algunos dicen que el sol bailó, otros que cambió de color, otros que pareció caer hacia la tierra antes de volver a su posición normal. Los periódicos de la época documentaron el evento. Personas que no eran religiosas, que estaban allí solo para observar, también vieron. Algo sucedió. Y los niños dijeron que durante las apariciones se les revelaron 3 secretos. El primer secreto hablaba de una visión del infierno. El segundo hablaba del fin de la Primera Guerra Mundial, de la llegada de una Segunda Guerra y de la conversión de Rusia. Esos 2 fueron divulgados, pero el tercer secreto fue encerrado, guardado en absoluto secreto en los archivos del Vaticano. Lucia, la única de los 3 niños que sobrevivió hasta la edad adulta, escribió el tercer secreto en 1944. Lo colocó en un sobre sellado y ordenó que solo se abriera en 1960 o después de su muerte, lo que ocurriera primero. En 1960, el Papa Juan XXIII abrió el sobre, leyó el contenido y decidió no divulgar. Durante 4 décadas, el tercer secreto permaneció oculto, hasta que en 2000, el Vaticano finalmente liberó una versión. Una visión de un obispo vestido de blanco siendo asesinado por soldados, interpretada como una profecía del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Pero muchos, incluyendo sacerdotes, teólogos e investigadores, no creyeron que eso era el verdadero secreto, porque no tenía sentido mantener algo así en secreto durante 40 años. No tenía sentido que Juan XXIII leyera y decidiera no divulgarlo, si solo se trataba de una profecía sobre un atentado. Y hay testimonios de personas cercanas al Vaticano que afirman que el documento liberado en 2000 no era completo, que había más, algo que la Iglesia no podría revelar. ¿Por qué? Porque hay especulaciones, fundamentadas o no, de que el tercer secreto no hablaba solo de profecía apocalíptica cristiana. Hablaba de contacto, de revelaciones sobre la naturaleza de lo que realmente apareció en Fátima, de algo que desafiaba la propia estructura teológica de la Iglesia. Y si los niños vieron algo, y 70.000 testigos vieron algo en el cielo ese día, entonces, tal vez lo que se les reveló no encajaba en la narrativa de Virgen, quizás fuera algo más. Y eso la Iglesia no podría divulgar, porque desestabilizaría todo. Así como la reforma ritual que ocurrió en el judaísmo desestabilizaría la estructura religiosa de la época. En los tiempos de los reyes Ezequías, 727-698 a.C., y Josías, 640-609 a.C., hubo un cambio teológico masivo en Israel. El objetivo era claro: hacer que el pueblo adorara solo a Yahweh. Todos los demás Elohim deberían ser considerados falsos, ídolos, ilusiones, no reales. Y para eso, fue necesario reescribir los textos sagrados. El sacerdote Hilcaya encontró el libro de la ley en el templo. El escriba real Shan ayudó a compilar las narrativas. Ezra, siglos después, finalizó la edición de los textos que llegarían a ser el Tanaj, la Biblia hebrea. Y durante este proceso, intentaron enmascarar el plural de los Elohim, pero no lograron borrarlo completamente, porque la estructura estaba demasiado profunda en los textos, y cualquier lector atento aún puede ver. Moisés estaba frente a la zarza ardiente. Éxodo 3. Y él hizo la pregunta lógica: y aquí voy a los hijos de Israel y les diré: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y el ser respondió: yo soy el que soy. La traducción tradicional es: yo soy lo que soy. Pero el hebreo permite otras lecturas: yo seré lo que seré. Soy lo que elijo ser. Yo soy el ser. Es una respuesta ambigua, casi evasiva. Pero enseguida, el texto se vuelve más específico. Di a los hijos de Israel: Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre: Yahweh. Las 4 letras hebreas: Yod, He, Vav, He. El tetragramatón, considerado tan sagrado que los judíos dejaron de pronunciarlo. ¿Pero qué significa ese nombre? Él viene de la raíz hebrea Haya, ser, existir. Entonces Yahweh puede ser traducido como Él es, o Él causa la existencia. Pero la estructura gramatical sugiere algo diferente. En el ser, pero un ser. Y esto se hace evidente cuando leemos el resto del Éxodo. ¿Quién como tú entre los Elohim, Yahweh? Éxodo 15:11.
Entre los Elohim, Yahvé está siendo comparado con otros. Él no es el único. Él es el más poderoso entre un grupo. En el Salmo 82, la estructura se vuelve aún más explícita. Elohim se levanta en la asamblea de Él. Él juzga en medio de los Elohim. Asamblea divina, plural. Yahvé es parte de un consejo. Y en Deuteronomio 32, 8, 9, el texto es devastador para el monoteísmo. Cuando Elión distribuyó las naciones, cuando separó a los hijos de Adán, estableció las fronteras de los pueblos de acuerdo con el número de los hijos de él. Pero la porción de Yahvé fue su pueblo. Jacob fue la parte de su herencia. Vamos a desempacar esto. Elión, el Altísimo, distribuyó las naciones entre los hijos de él. Yahvé recibió a Israel. Es decir, Yahvé no era Elión, el Altísimo. Él era uno de los subordinados, uno de los Elohim que recibió un territorio. Esto está literalmente escrito en la Biblia hebrea. Y la reforma de Ezequías y Josías intentó ocultar eso. Intentó hacer parecer que Yahvé siempre ha sido el único, pero no podían reescribirlo todo. Algunos textos eran demasiado antiguos, venerados en exceso. Entonces el plural permaneció. En Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No haré. Hagámoslo. En Génesis 3:22. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros, no como yo, como nosotros. En Génesis 11:7, en la Torre de Babel. Vamos, descendamos y confundamos su lengua. Vamos, bajemos, plural. Y cuando lees esto a la luz de los textos sumerios y babilónicos, todo se conecta. Los Anunnaki, Anu, el líder supremo, Enlil, comandante en la tierra, Enki, científico y genetista, Ninhursag, ingeniera biomédica, Marduk, sucesor de Enlil. Todos ellos tienen paralelos directos en los Elohim de la Biblia. Yahvé es Enlil, la serpiente, Enki, el consejo divino, la asamblea Anunnaki, los Hashim, los ejércitos aéreos, las legiones de seres tecnológicamente avanzados, el Badat el consejo de poder, donde se tomaban decisiones sobre la humanidad, y todo eso estaba en la tradición original, pero fue enmascarado, reescrito, transformado en monoteísmo. Y la ortodoxia cristiana heredó ese enmascaramiento, pero los textos nunca mintieron. Ellos simplemente fueron mal leídos, y el Vaticano lo sabe. Porque los manuscritos originales, las traducciones más antiguas, los comentarios rabínicos preservados, todos confirman. Los Elohim eran una pluralidad. Yahvé era uno entre muchos, y el Edén era el territorio de operación de ellos, un laboratorio, no un paraíso. Los evangelios canónicos tienen un problema obvio. Cuentan la historia de Jesús desde los 0 hasta los 12 años. Nacimiento en Belén, huida a Egipto para escapar de Herodes, regreso a Nazaret, infancia silenciosa. Y luego, una única escena a los 12 años. Jesús en el templo de Jerusalén, debatiendo con los doctores de la ley, impresionándolos con su conocimiento. Y luego, silencio absoluto. 18 años de vacío. Ninguna palabra sobre dónde estaba, qué hacía, con quién convivía. Jesús reaparece a los 30, siendo bautizado por Juan Bautista en el río Jordán. Y de repente, él es un maestro completo, un profesor con un profundo conocimiento de las escrituras hebreas, de filosofía y de prácticas espirituales que van más allá del judaísmo tradicional, capaz de debatir con fariseos y saduceos, grupos que exigían años de estudio riguroso para ser tomados en serio, capaz de realizar lo que los evangelios llaman milagros, curaciones, control sobre elementos naturales, resurrección de muertos, capaz de atraer multitudes con enseñanzas que, en muchos aspectos, suenan más universales que específicamente judías. La ortodoxia cristiana tiene una respuesta simple para ese vacío. Jesús se quedó en Nazaret. Trabajó como carpintero con José. Vivió una vida simple, común, sin eventos dignos de registro. Hasta que a los 30 años, el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo y comenzó su ministerio. Pero esa explicación tiene problemas. Primero, ¿por qué Lucas, que es el evangelista más detallado, menciona específicamente el evento de los 12 años y luego salta directamente a los 30? ¿Por qué no dice, y Jesús permaneció en Nazaret trabajando hasta los 30 años? Él simplemente omite. Segundo, ¿de dónde vino el conocimiento de Jesús? El judaísmo rabínico de la época exigía décadas de estudio formal para que alguien fuera considerado maestro.
Jesús no asistió a las escuelas rabínicas de Jerusalén. No fue alumno de Hillel o Shammai, los grandes maestros de la época, y sin embargo, debate de igual a igual con escribas que han dedicado toda su vida al estudio de la Torá. Tercero, algunas de las enseñanzas de Jesús no tienen un paralelo directo en el judaísmo, pero tienen claros paralelos en el budismo y el hinduismo. Amad a vuestros enemigos, concepto budista de meta, amor incondicional. El reino de Dios está dentro de vosotros. Concepto hindú de Atman, el divino interior. No juzguen para no ser juzgados. Concepto de karma. ¿De dónde vinieron estas influencias? Y aquí entran las tradiciones alternativas. En 1887, un periodista ruso llamado Nicolás Notovich viajó a Tíbet. Él visitó el monasterio budista de Hemis, en Ladakh, y allí, los monjes le mostraron manuscritos antiguos, escritos en Pali, la lengua sagrada del budismo Theravada, y esos manuscritos hablaban de un hombre santo llamado Isa. Isa, que vino de la tierra de Israel cuando tenía 13 años. Isa, que viajó con comerciantes hacia el norte de India. Isa, que estudió con brahmanes en Jagannath, Rajagriha y Benares. Isa, que aprendió sánscrito, estudió los Vedas, debatió filosofía hindú. Isa, que fue rechazado por los sacerdotes brahmanes porque enseñaba que todos, incluidos los intocables, tenían derecho al conocimiento espiritual. Isa, que luego viajó a Nepal, al Tíbet, estudió con lamas budistas. Isa, que a los 29 años regresó a su tierra natal. Y el nombre Isa es simplemente la pronunciación árabe y persa de Jesús. Notovich publicó estos descubrimientos en 1894 en el libro La vida desconocida de Jesucristo. La Iglesia rechazó todo como fraude. Pero décadas después, otros viajeros visitaron Hemis. Swami Abhedananda, un discípulo de Ramakrishna, fue allí en 1922 y confirmó: los manuscritos existen. Nicolás Roerich, artista y explorador ruso, visitó Hemis en 1925 y también vio los manuscritos sobre Isa. Y hay más. En el norte de India, en Cachemira, existe una tradición oral preservada durante siglos. La historia de Yusa Saf, un profeta que vino de tierras lejanas, que sobrevivió a la crucifixión, que regresó al oriente y vivió hasta una edad avanzada. Hay una tumba en Srinagar, en la calle Kanjar, llamado Rosabal, la tumba del profeta, y la tradición local identifica a Yusa Saf como Jesús, que él no murió en la cruz, que fue retirado aún vivo. La crucifixión romana generalmente duraba días, pero Jesús murió en horas, que fue tratado con mirra y aloe, sustancias medicinales, no de embalsamamiento, que se apareció a los discípulos con el cuerpo físico intacto, porque nunca había realmente muerto, y que luego viajó de regreso al oriente, donde había estudiado. Vivió enseñando, tuvo discípulos, envejeció, y murió a los 80 años, en paz. Esta narrativa existe, no en textos cristianos canónicos, pero en tradiciones preservadas, en monasterios budistas, en comunidades islámicas de Cachemira, en relatos orales transmitidos por generaciones. La Iglesia nunca quiso saber de esas historias, y por una razón simple: control narrativo. Si Jesús estudió con otros maestros, deja de ser el canal único para Dios. Si Él aprendió técnicas espirituales en otras tradiciones, sus milagros pueden explicarse como el dominio de prácticas avanzadas, no como una intervención sobrenatural exclusiva. Y eso rompe el monopolio, porque el cristianismo ortodoxo se basa en la idea de que Jesús es el único camino, que Él es Dios encarnado, que su mensaje es exclusivamente revelación divina, no sabiduría acumulada. Pero si Él viajó, estudió, aprendió, entonces su mensaje es universal, no exclusivamente cristiana. Y eso quita el poder de la institución. Entonces, esas narrativas fueron ignoradas, descartadas como leyendas, como invenciones tardías sin fundamento histórico. Pero el problema es que la propia historia ortodoxa también es narrativa. También se construye sobre tradiciones orales transmitidas de generación en generación. También contiene tropos literarios que no son necesariamente literales. Los evangelios fueron escritos décadas después de los eventos que describen, por autores que no fueron testigos oculares, en griego, no en el idioma que hablaba Jesús, aramaico, y utilizando estructuras narrativas que eran comunes en la literatura grecorromana de la época. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en la versión más antigua que tenemos, termina con la tumba vacía. No hay aparición de Jesús resucitado.
solo mujeres yendo a la tumba, encontrándola vacía y huyendo con miedo. Y eso es un tropo grecorromano, un símbolo literario que significa: el héroe ascendió, ahora él está entre los dioses. Es simbólico, no necesariamente literal. Pero siglos después, escribas añadieron finales al Evangelio de Marcos, apariciones de Jesús, comisiones a los discípulos, porque la versión simbólica no era suficiente para la ortodoxia que se estaba formando. Y aquí llegamos a algo crítico. Incluso dentro del Nuevo Testamento, no hay una única tradición de resurrección. Lo que el apóstol Pablo entiende por resurrección no es lo que Mateo, Lucas y Juan describen. Pablo, en sus cartas, que son los textos más antiguos del Nuevo Testamento, habla de soma pneumatikon, cuerpo espiritual. Él utiliza filosofía platónica, la idea de que somos seres de conciencia, que comenzamos como aspectos de la conciencia universal, que nos individualizamos, tenemos experiencia material en un cuerpo físico, y luego trascendemos a algo completamente diferente, algo que Pablo llama cuerpo espiritual, no material, no físico. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Él es explícito. La resurrección no es la reanimación de un cuerpo físico, es transformación en otra forma de existencia. Pero Mateo, Lucas y Juan, escritos décadas después, describen otra cosa. Ellos describen a Jesús con un cuerpo que muere, es sepultado y luego es reanimado. Un cuerpo que aún es físico, que puede comer pescado a la parrilla, que puede ser tocado, que tiene marcas de los clavos, pero que también puede atravesar paredes, que no envejece, que es indestructible. Esta es la versión que se convirtió en ortodoxia, y ella es incompatible con la visión de Pablo. Si crees en la resurrección literal del cuerpo físico indestructible de Jesús, entonces no puede haber muerto a los 80 años en Cachemira. Él necesita haber ascendido físicamente a los cielos. Pero si crees en la resurrección paulina, transformación de la conciencia, trascendencia más allá de lo material, entonces la historia de Jesús viviendo, enseñando, envejeciendo y muriendo en la India no es un problema. Él podría haber tenido una vida larga, pasado en paz, y aún así haber resucitado en el sentido filosófico que defendía Pablo. Y hay un lugar en Cachemira llamado Rosabal, una tumba, y la tradición local dice que allí está enterrado Yusasaf, identificado como Jesús, que vivió hasta los 80 años, que enseñó, tuvo discípulos y murió como cualquier ser humano muere. La ortodoxia rechaza esto completamente. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una narrativa es verdadera y la otra falsa? Ambas son tradiciones. Ambas han sido transmitidas a través de generaciones. La única diferencia es que una se convirtió en poder institucional y la otra permaneció al margen. Y los manuscritos que hablan de Jesús en la India, de resurrección como transformación de conciencia, de múltiples tradiciones espirituales que conducen al mismo lugar, existen, están preservados. Algunos en monasterios remotos en el Emis, en el Tíbet, algunos en colecciones privadas, y algunos, muy probablemente, en los archivos del Vaticano. Porque si hay algo que la Iglesia siempre ha hecho bien, es archivar narrativas que contradicen la ortodoxia. Y esos manuscritos que cuentan otras historias de Jesús, de resurrección, de orígenes, todavía existen. Textos que mencionan rituales, entidades y símbolos de poder que han sido demonizados, pero que continúan siendo estudiados en secreto por generaciones. Estos documentos no solo existieron, fueron estudiados por magos, alquimistas y líderes ocultos. Si deseas explorar lo que ha sido ocultado, el video completo está disponible solo en nuestro sitio web, por tiempo limitado. Accede al enlace del primer comentario fijado. El jardín del Edén no era un paraíso perdido, era un laboratorio, un lugar de experimentación genética conducido por seres que los sumerios llamaban Anunnaki, los hebreos llamaban Elohim, y otras culturas alrededor del mundo los nombraban de diferentes maneras, pero los describían de forma consistente. Seres que vinieron del cielo, que tenían tecnología avanzada, que modificaron a la humanidad. Enlil y Enki disputaban el futuro de la especie humana. Uno quería control, mano de obra útil, limitada, subordinada. El otro creía en la evolución, conciencia expandida, longevidad, autonomía. Y este conflicto fue codificado en el Génesis como la historia de Yahvé, Adán, Eva y la serpiente.
Pero la capa del pecado fue añadida después. Fue una reescritura ya vista. Una forma de transformar un relato de contacto e intervención genética en una doctrina de culpa humana. Y funcionó. Durante siglos, miles de millones de personas han creído que nacieron corrompidos, que necesitaban de salvación externa, que la serpiente era el mal, que Dios era justo al expulsar a la humanidad del paraíso. Pero cuando lees los textos originales, sumerios, babilónicos, e incluso la propia Biblia hebrea con atención, la verdad está ahí. Yahvé no era el único. Él era uno de los Elohim, parte de una asamblea, de un consejo, de una jerarquía. Él recibió a Israel como territorio. Otros Elohim recibieron a otras naciones. Y eso fue enmascarado durante la reforma ritual de Ezequías y Josías. Pero nunca se ha borrado por completo, porque los textos preservaron el plural, y el Vaticano lo sabe. En los archivos de la Iglesia están los libros prohibidos, los manuscritos confiscados, los artefactos secuestrados de culturas colonizadas, textos que hablan de seres del cielo, de modificación genética, de tecnologías incomprensibles, narrativas que contradicen la versión oficial del origen humano. Y todo eso está guardado, catalogado, lejos del público, porque admitir la verdad sería desmantelar la estructura de control. Y esto se extiende a Jesús. Porque incluso dentro del cristianismo hay múltiples versiones de quién era, qué hizo, qué significa resurrección. Paulo entendía la resurrección como una transformación de la conciencia. Mateo, Lucas y Juan describieron la reanimación física. Y las tradiciones de la India, del Tíbet, de Cachemira hablan de un Jesús que viajó, estudió, enseñó, envejeció y murió como cualquier maestro espiritual. Pero la ortodoxia eligió una narrativa y suprimió las otras. No porque fueran falsas, pero porque eran peligrosas, porque quitaban el monopolio de la institución y devolvían la experiencia espiritual al individuo. Y los manuscritos que cuentan estas otras historias aún existen, en monasterios, en colecciones privadas, en los archivos del Vaticano, esperando a ser leídos. Porque el conocimiento ancestral no es solo un registro del pasado, es un mapa para el futuro, una forma de entender quiénes somos realmente, de dónde venimos y a dónde podemos ir. El Edén fue un laboratorio. La humanidad ha sido modificada. Los Elohim eran plurales. Yahvé era uno entre muchos. Y la verdad sobre todo esto nunca ha desaparecido. Fue solo escondida, pero se puede encontrar, para quienes sepan dónde buscar.